El presente problema dice de la siguiente forma. Una bebida está formada por 2 onzas, como dice ahí, 2 onzas de ron y 3 onzas de jugo. Se sabe que un litro equivale a 34 onzas. Dice, si se compra una botella de 500 mililitros, es decir, medio litro, dice cuánto jugo se debe comprar para preparar la bebida. La letra B dice 6 litros de jugo, es lo que se tiene, pero solamente se pueden ocupar 3 cuartos. ¿Cuánto ron debe utilizar para la bebida? La C dice, si tiene que preparar 5 litros de bebida, ¿cuánto jugo y ron requiere? Comencemos inicialmente con la letra A, cantidad de jugo en onzas. Sabemos inicialmente que tenemos 500 mililitros de ron. Los 500 mililitros de ron es medio litro, entonces podemos establecer lo siguiente. Y la cantidad de ron que poseemos es de 0.5 litros, es decir, medio litro. Pero sabemos, como lo vimos en la parte superior, es decir, justo acá, en este sector que vamos a marcar, que un litro son 34 onzas. Entonces podemos establecer lo siguiente, que el medio litro, que son 0.5 litros, lo podemos multiplicar por 34 y obtenemos el siguiente resultado. Obtendríamos que la cantidad de ron es 0.5, entonces 0.5, esto lo multiplicamos por 34 y obtenemos 17. Eso sería el número de onzas, que es OZ. Ahí estaría nuestro resultado. Quedaría de esa forma que pueden apreciar ustedes. Entonces ahora vamos a completar la tabla aplicando lo que es la regla de 3 simples con la cantidad de ron equivalente a la cantidad de jugo que necesitamos y también con el número de onzas de ron equivalentes al número de onzas de jugo en la mezcla. Entonces acá nosotros anotamos las onzas de ron, que son 2, y acá las onzas de jugo, que son 3 según encabezado. Y en este sector de acá nosotros anotamos esto que está acá, que son 17 onzas. Entonces vamos a copiar las 17 justo en ese sector de ahí. Y esto va a ser exactamente igual a X, que es la incógnita que estamos buscando. Entonces aquí esto sería de la siguiente forma. Multiplicamos cruzado. Así. Entonces nos daría lo siguiente. Vamos a copiar acá la X. Tenemos esta fracción. Entonces lo que se anota en el numerador, es decir, en la parte superior, es decir, acá arriba, nace a través de la multiplicación cruzada entre el 17 y el número 3. Entonces eso colocamos 17 por 3. Y en el denominador se va a anotar el número que multiplica la x, que sería el 2, porque acá es cruzado y sería 2 por x, entonces el 2 se anota en el denominador, es decir, justo ahí en ese sector. Para continuar, resolvemos esto en la calculadora y nos daría el siguiente resultado. Vamos a subirle un poquito ahí. Entonces sería fracción, anotamos lo que está en la parte superior, es decir, en el numerador, que serían 17 por 3. Bajamos y anotamos el 2, que es el número del denominador. Presionamos igual, SD para que lo dé en forma decimal, que serían 25.5. De esta forma podemos establecer que hemos obtenido 25.5 onzas, que es la cantidad de jugo necesario para 17 onzas de ron. En el inciso B se pide calcular la cantidad de ron. Entonces tenemos una cierta cantidad de jugo, que son 6 litros, eso dice el inciso B, para 6 litros, pero se van a ocupar solamente 3 cuartos de esos 6 litros.
tendríamos la cantidad de jugo, y esa cantidad de jugo sería de 6 litros, pero esos 6 litros lo multiplicamos por 34 y obtenemos la cantidad en onzas. Y al multiplicarlo por 34 obtenemos el número de 204, que sería el valor que vamos a colocar acá, 204 onzas. Eso es lo que obtenemos. Pero estas 204 onzas no sería la cantidad a ocupar, y la cantidad a utilizar sería otra. Como dice ahí, la cantidad a utilizar serían nuestras 204 onzas, pero esta la debemos multiplicar nosotros por una fracción, que es 3 cuartos. 3 cuartos. Y esto se hace de la siguiente forma. Se divide el 204 en 4 y se multiplica por 3. Y obtenemos 153 onzas, que sería la respuesta. Tendríamos acá nosotros lo que es el ron y el jugo. Y como vimos, esto es 2 y 3. El ron sería lo que buscamos, porque hay que encontrar la cantidad de ron. Entonces sería la X acá. Y al otro lado estarían los 153 onzas, que estarían en este sector de acá. Para desarrollar esto hay que multiplicar de forma cruzada. Entonces sería S por S y S por S. Quedaría la X. Como vimos en el numerador, va a quedar la multiplicación del 153 por 2. Lo anotamos al tiro. Y en el denominador quedaría la multiplicación de 3 por X. Ahí. Es decir, 3 no. Entonces al resolver esto, obtenemos el siguiente resultado. Bueno, si quiere lo vemos en la calculadora cómo sería. Sería una fracción. Sería 153 por 2. Y esto dividido en 3. Pero esto estaría en onzas, ¿no es cierto? Entonces colocamos acá el valor de 202 onzas de ron. Eso sí, son onzas de ron estas. Y encerramos el resultado correspondientes a las onzas de ron, que son 102 onzas de ron. Entonces el inciso C pide la cantidad de ron y jugo para preparar los 5 litros. Entonces vamos a decir lo siguiente nosotros. Vamos a decir que la cantidad de bebida son los 5 litros por los 34. Serían 5 por 34, lo cual nos da 170. Son 170 onzas. Entonces acá podemos establecer que la multiplicación de 5 por 34 son 170 y esto es onzas. De esa forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer? Vamos a establecer lo siguiente, mire, observe. Como el encabezado dice que son 2 onzas de ron por 3 onzas de jugo, yo voy a imaginarme que este es el depósito donde voy a mezclar el ron con el jugo. Entonces, inicialmente, por 2 partes de ron, tengo 3 partes de jugo. Entonces, del total, que son 170 onzas, tendría 5 partes, porque serían 3 partes de jugo más 2 partes de ron, completan las 5 partes. Entonces la forma más fácil de resolver esto sería decir lo siguiente: ¿cuántas onzas tiene cada parte? Porque son partes iguales. Entonces algunos de los alumnos dijeron lo siguiente. Dijeron, como son 5 partes, dividimos el 170 en 5 y después vemos cuántas partes tenemos. Entonces acá la cantidad por partes sería la siguiente. Acá tenemos una fracción. Colocamos la fracción. Tenemos una fracción y en esta fracción vamos a dividir los 170 onzas, que son esto, en el número de partes, que son 5.
Entonces, arriba nosotros colocamos la cantidad de onzas, ahí, y abajo, esto, coloqué un 0, sí, no es una O, ahí, sí, onzas, y abajo el número de parte que son 5. Entonces arriba estarían los 170 onzas y abajo estarían las 5 partes. Y al dividir esto yo obtengo cuánto es el valor de cada una de las partes. Entonces al dividir 170 en 5, eso nos da 34. Serían 34 onzas lo que posee cada una de las partes. ¿Y cuántas partes son? 5. Entonces acá podemos decir que tendríamos lo siguiente: 34 ahí, 34 acá, 34 acá, 34 acá y 34 acá. Entonces esta sería 2 veces 34, entonces acá se multiplica por 2 y acá serían 3 veces 34, por lo tanto se multiplica por 3. De esa forma podemos decir que el ron sería 2 por 34 y el jugo sería 3 por 34. Entonces acá sería 2 por 34, lo cual es 68. Serían 68 onzas, lo que es el ron. Y el jugo sería 3 por 34. Y acá al multiplicar 3 por 34, esto da 102 onzas. Que eso sería la otra solución. Ahí sí, está con minúscula. Bueno, más de alguno de los alumnos estableció lo siguiente: él lo pudo haber hecho también con fracciones. Más de alguno dijo lo siguiente: como tenemos un total de 170, entonces para el ron van a ser 170 multiplicada por la fracción equivalente al ron, que sería esta del rojo, el ron, ¿cierto? Entonces sería 2 partes de 5. Entonces si multiplico 170 por 2 quintos, también obtenemos los 68. Y para el jugo, si multiplicamos 170, ¿no es cierto?, por 3 quintos, también obtenemos los 102. Y ahí también es otra forma de llegar a la misma solución. Y vuelvo a repetir, porque era 2 quintos, porque eran 2 partes de 5. Y porque eran 3 quintos, porque eran 3 partes de 5. Pero también tenemos otra forma, que sería la forma... Y tenemos otra forma, que sería la forma más formal, que sería la siguiente. Esta forma dice que voy a tener una ecuación que va a ser la siguiente. Va a ser el ron más el jugo equivale a nuestros 170, ¿no es cierto? Y por otro lado, el ron es al jugo como 2 es a 3. 2 partes de ron por 3 de jugo, ¿no es cierto? Y si yo tomo la proporción que tengo acá abajo, yo voy a poder decir lo siguiente: si yo trabajo con el ron y el 2, el ron y el 2 y el jugo con el 3, ¿no es cierto? El jugo con el 3, quedaría esto así. Va a quedar que ron partido en 2 va a ser igual a acá, y por otro lado va a quedar que el jugo partido en 3 también es igual a acá. Entonces, si yo quisiera despejar la del ron, lo que hago es pasar el 2 multiplicando. Este 2 que está acá abajo pasa multiplicando, acá queda un 1, pasa multiplicando a la K. Pero como ese 1 no es necesario, queda simplemente R. Y lo mismo realizamos con el jugo. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando a la K, ¿no es cierto? Y quedaría acá solamente un 1 ahí, que no es necesario, por lo tanto eso sería el jugo. Entonces el ron equivale a 2K y el jugo equivale a 3K. Entonces una vez que yo tenga eso, puedo valorizar en la ecuación que tengo ahí, ¿no es cierto? La primera ecuación que deducimos nosotros, y puedo reemplazar el 2K en la R y el
J que vale 3K en la J. Entonces acá le colocamos unos paréntesis porque queda ordenado y realizamos el reemplazo. Pero tengo que subir el archivo. Ahí para que se vea, subimos el archivo, reemplazamos ahí, ¿no es cierto? Y también debemos reemplazar en la J. ¿Qué es lo que debemos reemplazar? Lo que vale la R, que vale 2K. ¿Y qué debemos reemplazar? Lo que vale la J, que vale 3K. Entonces, si simplificamos el paréntesis, porque ya no es necesario, ya se hizo el reemplazo, quedaría esta ecuación que tenemos acá. Entonces, podemos acá sumar lo que es el 2K con el 3K, y eso nos daría 5K. Por lo tanto, ese 5 va a pasar dividiendo al 170, ¿no es cierto? Porque se entiende acá lo siguiente, se entiende que ese 5 multiplica el K, por lo tanto, va al otro lado, pasaría dividiendo todo esto. Justo ahí pasaría, ¿no es cierto? Entonces, 170 dividido en 5 nos daría el valor de 34. Y ahí volvemos a esto mismo. Que resulta que en estas dos igualdades que están acá, que serían esas dos, podemos valorizar. Entonces vamos a decir que el RON serían 2 por 34, lo cual, como vimos, era 68. Sería 68 onzas. Y por otro lado, acá sería el 3 multiplicado por el K, que vale 34. Por lo tanto, acá nos da 102 onzas. Bueno, esto es lo mismo que lo que realizamos arriba. Bueno, si lo vemos acá, ¿no es cierto? Daríamos cuenta que sería 2 por 34 y sería 3 por 34 los desarrollos finales que realizamos para llegar a 68 y a 102 onzas. Y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.